la fantasía de todo hombre. Tener relaciones íntimas con dos mujeres a la vez. ¿Crees que es solo de hombres? ¿Piensas que las mujeres solo lo aceptan por cumplir la fantasía de su pareja? Te sorprenderás cuando conozcas los antecedentes de la naturaleza evolutiva de nuestra especie humana. ¿Qué tal si te dijera que el poliamor, lejos de ser una moda moderna, es en realidad un eco de nuestros impulsos más primitivos? En este vídeo, exploramos cómo nuestros ancestros forjaron vínculos que desafían las normas contemporáneas y cómo estos patrones ancestrales continúan influyendo en nuestras relaciones hoy en día. ¿Qué descubriremos sobre nuestra naturaleza humana y su impacto en nuestras vidas actuales? ¿Alguna vez te has preguntado por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué sentimos lo que sentimos? Detrás de cada gesto, de cada mirada, de cada deseo, hay una historia. Una historia que comenzó hace miles de años. Nuestros comportamientos actuales, esos que a veces nos confunden o incluso nos avergüenzan, podrían ser las mismas claves que permitieron a nuestra especie sobrevivir y prosperar. ¿Es realmente una degeneración una familia formada por un hombre y dos mujeres? ¿O es un eco de nuestro pasado ancestral? ¿Por qué una mujer mira instintivamente los glúteos de un hombre? ¿Es simple atracción o hay algo más profundo en juego? Cuando una mujer queda cautivada por un hombre exitoso, ¿la llamaríamos interesada y calculadora? ¿O está respondiendo a un instinto de supervivencia profundamente arraigado? Todo esto y mucho más quedará desvelado en esta serie de videos. Prepárate para adentrarte en el fascinante mundo de nuestra naturaleza humana. Descubre cómo nuestros instintos más primitivos siguen moldeando nuestro mundo moderno. Entiende por qué hacemos lo que hacemos y por qué sentimos lo que sentimos. Bienvenidos a El Instinto Humano. Descifrando nuestro código ancestral. Una mirada sin censura a quienes somos realmente. Prepárate para adentrarte en el fascinante mundo de nuestra naturaleza humana. Descubre cómo nuestros instintos más primitivos siguen moldeando nuestro mundo moderno. Entiende por qué hacemos lo que hacemos y por qué sentimos lo que sentimos. Imagina a nuestros ancestros en un mundo donde la supervivencia era la máxima prioridad. ¿Qué desafíos se enfrentaban en su vida diaria? Consideremos a un grupo de 10 hombres prehistóricos saliendo a cazar un mamut. 10 torpes bípedos que no tenían garras ni colmillos. 10 cazadores cuya única arma era su habilidad para cazar en equipo, enfrentándose a varias toneladas de músculos y adrenalina. Primitivos humanos, lentos para trepar, lentos para correr, débiles comparados con cualquier depredador de la época, enfrentados a una de las presas más respetadas y temidas incluso por los poderosos tigres sable. ¿Cuántos de ellos crees que regresaban con sus familias? Enfrentando peligros mortales no solo del mamut, como veremos a continuación. Nuestros ancestros volverían a ver a sus esposas e hijos si eran capaces de sobrevivir a varios enemigos. Veamos algunos de ellos. Diversos depredadores que intentarían convertirlos a ellos en su almuerzo, antes de que siquiera lleguen a localizar al mamut que buscaban. Si una manada de tigres sable los interceptaba en el camino, ello podría llegar a significar alguna baja entre los humanos. En el trayecto, deberían también superar vientos helados. Delgadas capas de hielo bajo sus pies que, en caso de romperse, los mataría en las gélidas aguas que esperaban bajo esas superficies congeladas. También enfrentarían seguramente acantilados. Y no olvidemos que no hablamos de cabras, sino de humanos que no contaban con calzado especial de montañismo ni los elementos de escalada de nuestros días. Llegados al contacto con el mamut, pasarían a una de las fases más duras. En este punto, era altamente probable que más de un cazador sucumbiera bajo el poder del gigantesco mastodonte. Los sobrevivientes a todo eso deberían luego regresar cargando las piezas de caza para llevarlas a sus familias. Pero la cosa no termina allí.
porque en el trayecto no solo volverían a enfrentarse a los accidentes geográficos de la primera etapa, sino también a predadores que ahora olerían la sangre de la carne fresca que acarreaban, lo cual les haría mucho más difícil camuflarse. Tampoco era raro que, en estas incursiones de caza, se cruzasen con otros clanes de cazadores invadiendo sus territorios. El desenlace generalmente era una batalla. Más bajas, más heridos. Y cuando finalmente los pocos sobrevivientes volvieran a su asentamiento tribal, quedaría otro enemigo con el que combatir: las bacterias. Prácticamente todos regresaban con heridas. Algunas leves, por raspaduras, espinas o cortes. Y otros con mutilaciones sufridas en la dura aventura. Durante los próximos días, seguramente alguno no podría derrotar al ejército de bacterias que infectaría sus lesiones. Entrarían en cuadros de septicemia y morirían. ¿Cómo afectaba esta realidad a la proporción de géneros y la estructura social de aquellos tiempos? Nuestra especie posee un sistema reproductivo que arroja una estadística de 50% de progenie macho y otro 50% de hembras. De modo que, si las renovaciones generacionales eran iguales para ambos sexos, la proporción de hombres respecto de las mujeres iría disminuyendo con cada excursión de caza. La naturaleza decidió que, a diferencia de otras especies cazadoras cooperativas, como los lobos, que cazan tanto machos como hembras, el ser humano destinara solamente a los machos para cazar y defender, mientras que preservó a las hembras para la reproducción, la administración de los recursos y la toma de decisiones de la tribu. Sí, las hembras eran las jefas en nuestros primeros pasos como especie. La mujer se hizo más cautelosa, el hombre más arriesgado. Analizaremos este aspecto en otro vídeo más adelante. Pero volviendo a las tendencias sexuales y familiares. Si nuestros ancestros hubieran practicado la monogamia estricta, ¿habría sobrevivido la humanidad? Pensemos en los números. Si de cada 10 hombres, solo 6 o 7 sobrevivían a cada expedición de caza, la población masculina se habría reducido drásticamente. Si la especie humana hubiera requerido un hombre por cada mujer, la mayor parte de las mujeres habrían quedado anuladas para la reproducción de la especie. Generación tras generación, menos mujeres reproducirían. Nos habríamos extinguido en poco tiempo. ¿Cuál fue la solución evolutiva a este dilema? La flexibilidad en las estructuras familiares permitía a un hombre proveer para más de una mujer y sus hijos, asegurando así la supervivencia y diversidad genética del grupo. La película Pequeño Gran Hombre, Little Big Man en inglés, está basada en la novela homónima de Thomas Berger, publicada en 1964. La película fue dirigida por Arthur Penn, un reconocido director de cine estadounidense. Te preguntarás qué tiene que ver el cine con el tema de este video, el poliamor. Lo entenderás en unos minutos. El director Arthur Penn era conocido por su meticulosidad en la representación histórica. Para películas de este tipo, él siempre realizaba una minuciosa investigación con historiadores y representantes de las tribus nativas americanas para asegurar la precisión cultural. Si no has visto esta película protagonizada por Dustin Hoffman, te sorprenderá saber que el poliamor es perfectamente representado en su trama, como parte de la vida natural y estrategia de supervivencia de los nativos americanos. Lo verás en un instante. La película se estrenó en 1970, en un momento en que había un creciente interés en la revisión de la historia americana y un mayor reconocimiento de las injusticias cometidas contra los nativos americanos. Esto, probablemente, influyó en el enfoque de la película hacia las costumbres y la cultura Sioux. Es por este contexto histórico que podemos asumir que la trama del film está basada en la vida y las formas naturales de supervivencia de aquellos nativos, que se encontraban todavía en la Edad de Piedra, hasta la llegada del hombre blanco. La película es notable por su representación relativamente simpática de los nativos americanos, en contraste con muchas películas anteriores de Hollywood. En las viejas películas, los nativos eran presentados como de salvajes incultos y degenerados.
Este film adoptó una mirada más analítica y desprovista de prejuicios sobre la realidad tribal. Esto sugiere un esfuerzo por parte de los creadores para representar la cultura Sioux de manera más precisa y respetuosa. Pequeño Gran Hombre es considerada una película importante en la representación de los nativos americanos en el cine, y su tratamiento de temas como el poliamor entre los Sioux ha sido objeto de discusión y análisis. El personaje de Dustin Hoffman era un hombre blanco adoptado y criado por los Sioux desde su infancia, al haber quedado huérfano luego del ataque a su familia de colonos por parte de la tribu de los Pawnees. Se lo conocía en la tribu con el nombre de Pequeño Gran Hombre, a causa de su baja estatura, pero su grandeza interior como hombre. Y el sabio anciano tribal lo consideraba su propio nieto. Había desposado a una bella joven nativa. Ella estaba muy satisfecha con su marido. Era gran cazador y buen esposo. Es por eso que, viendo que Pequeño Gran Hombre no se percataba de algunos de sus deberes por no ser originario Sioux, le explica de la mejor manera posible que él era un gran cazador y guerrero. Además, que su energía como esposo era muy grande y que ella estaba muy agradecida por tener un esposo que le daba todo lo que ella necesitaba, y más aún. Pero le indica que sus 3 hermanas estaban solas. Ellas compartían el tipi con la pareja, pero dormían en pieles separadas. Ella le dice: las oigo llorar por las noches. Sus esposos habían muerto en cacerías o combates con otras tribus, y no había hombres suficientes como para todas. Esta escasez de hombres era, como dijimos antes, algo habitual en los clanes humanos. De un modo sutil, ella le dice que la haría muy feliz si sus hermanas pudieran tener la felicidad que ella poseía. Pequeño Gran Hombre no comprendió del todo el mensaje. Pero su abuelo adoptivo, sin conocer de esta conversación conyugal, le relató un sueño. Soñé que atendía sexualmente a 4 mujeres. Vaya vigor masculino que tenía mi nieto. El sabio anciano solía soñar cosas que siempre se cumplían. Y así fue como Pequeño Gran Hombre se convirtió en el esposo de las 4 hermanas, haciendo aún más feliz a su primera esposa. ¿Qué revela esta escena sobre la necesidad de flexibilidad en las estructuras familiares en tiempos de adversidad? El poliamor está lejos de ser una moda surgida por las películas para adultos. Se trata de algo instalado en lo profundo de nuestra especie, como una necesidad para evitar la extinción. Observemos la intimidad entre mujeres en la actualidad. ¿Por qué es común ver a amigas compartiendo detalles íntimos y físicos con una naturalidad que rara vez se ve entre hombres? Esta confianza y cercanía podrían ser un reflejo de la cooperación y el cuidado mutuo que existían entre mujeres en las sociedades primitivas. ¿Podría esta interdependencia ancestral seguir influyendo en nuestras relaciones modernas? Imagina una escena en un restaurante. 2 parejas heterosexuales comparten la cena. De pronto, una de las mujeres decide concurrir al servicio y le comenta a la otra mujer de la mesa: voy al baño, ¿me acompañas? Algo muy habitual, ¿verdad? Imagínalo ahora por el lado de los hombres. Uno de ellos decide ir al baño. ¿Cuántas veces has visto que un hombre le pida a otro que lo acompañe al baño? No es para nada habitual, ¿verdad? Observemos la intimidad y complicidad entre mujeres. Es común ver a amigas compartiendo detalles íntimos de sus vidas y cuerpos con una naturalidad que rara vez se ve entre hombres. Una mujer puede, sin tapujos, elogiar los resultados de una cirugía estética en los pechos de su amiga, incluso llegando a tocarlos para apreciar el trabajo. ¡Qué maravilla cómo te han quedado! Se ven tan naturales, podría decir, sin que esto se considere un comportamiento inapropiado. Este nivel de intimidad física y emocional entre mujeres contrasta fuertemente con las interacciones típicas entre hombres. Rara vez veríamos a un hombre elogiando o tocando el cuerpo de otro de manera similar, sin importar cuán cercana sea su amistad. 2 mujeres perfectamente heterosexuales pueden, sin ningún tapujo,
tocar una los senos de la otra y decirle: «Están perfectos. ¿Qué ejercicios estás haciendo?». Una situación similar es la de dos hombres heterosexuales. Uno de ellos se ha practicado un ensanchamiento peneano. ¿Te imaginas que el otro lo toque diciendo: «Te ha quedado hermoso»? ¿Por qué existe esta diferencia? Puedes pensar que se trata de culturas construidas desde nuestra infancia, pero la verdadera respuesta está en nuestro pasado evolutivo. En sociedades primitivas, las mujeres dependían unas de otras para el cuidado mutuo y el de sus hijos. Los hombres eran material escaso y de baja durabilidad. Esta interdependencia femenina fomentó una intimidad y confianza que persiste hasta nuestros días. ¿Por qué es tan prevalente la fantasía del trío con dos mujeres en la imaginación masculina? ¿Es solo una cuestión de deseo o hay algo más profundo en juego? Contrario a lo que podríamos pensar, muchas mujeres también buscan activamente esta experiencia. ¿Podría ser una manifestación de la fluidez sexual femenina, heredada de nuestro pasado evolutivo, donde la cooperación íntima entre mujeres tenía beneficios adaptativos? Dos mujeres que compartían un único hombre tenían dos caminos posibles en la evolución comportamental. Uno de esos caminos era la confrontación y competitividad. Probablemente algunas etnias hayan tomado ese rumbo, pero sin dudas tuvieron escasa posibilidad de supervivencia. En las duras condiciones de vida de nuestros orígenes, dos o más mujeres que compartieran la crianza de sus proles y la administración de los mismos recursos, y que estuvieran enfrentándose todo el tiempo, terminarían haciendo fracasar ambas cosas: la crianza y la administración inteligente de la escasez. Pero hubo otras líneas étnicas que tomaron el otro sendero, en el que esas hembras que compartían al hombre y los recursos reforzaban sus lazos mediante la actividad sexual. Esto podía ser tanto en presencia de su hombre, como en sus ausencias por excursiones de caza. El compartir endorfinas y sensaciones amatorias conjuntamente con la presencia, el tacto, el olor y el sonido de sus compañeras de familia poliamorosa haría que los lazos de colaboración en las situaciones difíciles fueran más fuertes y eficientes. Esto no tiene nada que ver con la homosexualidad, ya que se trataba de mujeres que tenían y deseaban a un hombre. La intimidad entre ellas no era excluyente, sino incluyente. La sexualidad era una especie de tentempié entre ellas, que no reemplazaba al hombre, y por lo tanto, no puede calificarse de lesbianismo, sino de poliamor. Si un tigre sable intentara atacar a una de estas compañeras en ausencia del hombre, las otras miembros de la pareja poliamorosa intentarían rescatarla con pedradas al predador. Esto deja en claro que, efectivamente, había un fuerte lazo afectivo en el núcleo familiar, tanto entre las mujeres como con el hombre, lo cual convertía en más eficiente la tarea conjunta de sobrevivir, multiplicarse y educar adecuadamente a la siguiente generación. Esta última línea evolutiva fue sin dudas la que más probabilidades de supervivencia alcanzó, y por lo tanto, esos instintos son los que se presentan más a menudo en nuestras generaciones actuales. Si un equipo, ya sea deportivo o empresarial, tiene fuertes lazos entre sí, y si otro equipo tiene fuertes niveles de rivalidad y competitividad internos, ¿cuál de los dos crees que tendrá más probabilidades de sobrevivir a las duras exigencias del día a día? Pero si todo lo descubierto hasta aquí te ha resultado revelador, espera a conocer los estudios que te comentamos a continuación. Los estudios pueden repetirse en distintas culturas a condición de que se evite incluir factores distorsionantes como la religión. Se trata de investigar entre hombres y mujeres exclusivamente heterosexuales, y se realizan bajo estricta reserva y anonimato para liberar las respuestas tanto manifiestas como las fisiológicas que se analizaron. Imagina por un momento una habitación tranquila y relajada. En ella se van analizando las reacciones de personas una por una. Todas ellas observarán las mismas escenas en una pantalla. ¿Qué crees que verían sus ojos?
Más importante aún, ¿cómo reaccionarían sus mentes y cuerpos? Los resultados de numerosos estudios nos llevan a un descubrimiento asombroso que podría cambiar nuestra comprensión de la sexualidad humana para siempre. Comencemos con una revelación intrigante. Cuando se trata de observar escenas de intimidad entre mujeres, la mayoría de los hombres heterosexuales reaccionan positivamente. ¿Te sorprende? Probablemente no. Pero espera a escuchar más. Solo una pequeña minoría de los hombres heterosexuales permanece indiferente o experimenta una reacción negativa mientras en la pantalla dos mujeres mantienen relaciones íntimas. Pero, ¿qué hay de las mujeres heterosexuales? Aunque su respuesta positiva es ligeramente menor, la reacción negativa es prácticamente inexistente. ¿Qué nos dice esto sobre nuestra naturaleza más profunda? Ahora, demos un giro a nuestro experimento. ¿Qué sucede cuando la escena muestra intimidad entre hombres? Aquí es donde las cosas se vuelven aún más fascinantes. La mayoría de los hombres heterosexuales experimentan una respuesta negativa, con solo unos pocos mostrándose indiferentes y aún menos teniendo una reacción positiva. En cuanto a las mujeres heterosexuales, la mayoría se mantiene neutral o sintiendo rechazo, y solo unas pocas experimentando deseo. Pero la verdadera pregunta es, ¿qué significan estos patrones? ¿Podrían estar revelando un código ancestral grabado en nuestra memoria genética? Los expertos sugieren que estos resultados indican una tendencia mayor hacia la aceptación de la intimidad entre mujeres, tanto en hombres como en mujeres heterosexuales. ¿Podría este ser un vestigio de nuestro pasado evolutivo poliamoroso? El poliamor, lejos de ser algo moderno, ha sido parte de nuestra respuesta evolutiva para no desaparecer como especie. Y, sin dudas, sigue instalado en la mayor parte de los instintos de los hombres y mujeres de nuestros días. ¿Habías oído hablar de la poligamia? Seguramente que sí. Pero, ¿sabes qué son la poliandria y la poliginia? Definamos en detalle cada uno de estos términos. Poligamia es el término más general y abarca cualquier forma de matrimonio múltiple. Incluye tanto la poliandria como la poliginia. Etimológicamente, proviene del griego poli, muchos, y gamos, matrimonio. Poliandria, por su parte, se refiere específicamente a la práctica donde una mujer está casada con múltiples hombres al mismo tiempo. Es muy rara en la historia. Se ha practicado en unas pocas culturas, como en ciertas regiones del Tíbet y Nepal, pero está asociada con estilos de vida relajados y de baja complejidad, más centradas en lo religioso que en lo instintivo. Poliginia es la práctica donde un hombre y varias mujeres están casados entre sí simultáneamente. Históricamente ha sido muchísimo más común que la poliandria. Incluso en la actualidad se encuentra en diversas culturas alrededor del mundo, incluyendo algunas sociedades islámicas y ciertas comunidades mormones fundamentalistas. De modo que la poliginia es la forma de poliamor más común en nuestras sociedades actuales, y a su vez la que coincide con los legados genéticos instintivos. Mientras reflexionamos sobre estas preguntas, una cosa queda clara: la sexualidad humana es mucho más compleja y matizada de lo que jamás imaginamos. ¿Qué otros secretos aguardan ser descubiertos en las profundidades de nuestra psique? Solo el tiempo y la investigación continua nos lo dirán. El poliamor es una forma de relación en la que las personas involucradas aceptan mantener relaciones románticas y sexuales con múltiples parejas de manera consensuada. Este informe se ha centrado en el caso más habitual, tanto en el pasado como en el presente. Podemos poner como ejemplos documentados y conocidos de tríadas poliamorosas legales, compuestas por dos mujeres y un hombre que conviven y forman una familia a las siguientes. 1. Caso de Brasil. Año 2012. 3 personas, 2 mujeres y un hombre, formalizaron su unión en Sao Paulo. Obtuvieron reconocimiento legal como una unión estable poliamorosa. Tuvieron un hijo en común. 2. Caso de Colombia.
Año 2017. 3 personas, 2 mujeres y un hombre, legalizaron su unión en Medellín. Fueron reconocidos legalmente como una familia poliamorosa. Planificaban tener hijos juntos. 3. Caso de Estados Unidos. Año 2015. Tríada formada en Massachusetts, compuesta por un hombre y 2 mujeres. Criaban juntos a los hijos de una de las mujeres. Aunque la otra no pudo tener hijos propios por razones médicas, se desempeñó como madre de los hijos de sus cónyuges. 4. Caso de Canadá. Año 2019. Tríada en la provincia de British Columbia. 2 mujeres y un hombre viviendo juntos. Tuvieron un hijo en común y compartían la crianza. Hay sin dudas muchos casos más. La gran mayoría no han sido legalizados por razones jurídicas de sus países, ya que la mayoría de los países no reconocen legalmente las uniones poliamorosas. También existe el estigma social que hace que desconozcamos muchos otros casos existentes, ya que muchas de estas familias enfrentan prejuicios y discriminación. Aunque los casos documentados de tríadas poliamorosas, 2 mujeres, un hombre, que forman familias, son relativamente escasos, existen ejemplos en diversos países. Estas relaciones desafían las normas sociales y legales tradicionales, pero también ofrecen nuevas perspectivas sobre el amor, la familia y la crianza de los hijos. Una cosa es segura: los hijos de estas familias poliamorosas no manifiestan confusión alguna por la situación, ni están predestinados a repetir dicha fórmula familiar. De hecho, en la actualidad, es muy habitual que un niño posea 4 pares de abuelos, producto de la separación de sus padres biológicos, quienes formaron a su vez nuevas familias. Estos niños también tienen medio hermanos y otra cantidad de relaciones cruzadas de parentesco. Si bien no se cuenta con estudios hechos en familias poliamorosas, debido a no ser algo tan aceptado y admitido ante la sociedad, podemos usar como ejemplos los múltiples estudios realizados en familias homosexuales. Te sorprenderá saber que, aunque en el caso de familias homosexuales no tiene los componentes de la tríada donde el niño cuenta con figuras maternas y paterna, aún así, tampoco han manifestado trastornos de desarrollo en los casos en que ese modelo familiar es natural y no forzado o extremo. No se han encontrado diferencias significativas en el desarrollo psicosocial de niños criados por parejas homosexuales en comparación con parejas heterosexuales. La mayoría de los hijos de parejas homosexuales se identifican como heterosexuales en su vida adulta. La orientación sexual de los padres no determina la orientación sexual de los hijos. Los estudios muestran niveles similares de autoestima, ansiedad y depresión en comparación con hijos de parejas heterosexuales. No se han encontrado diferencias significativas en la capacidad para formar y mantener relaciones con compañeros y adultos. Los resultados académicos son comparables a los de niños criados en familias heterosexuales. La identidad de género de los niños criados en familias homosexuales se desarrolla de manera similar a la de niños en familias heterosexuales. Estos hallazgos se basan en múltiples estudios realizados en diferentes países y contextos culturales. Puede deducirse entonces que, para el caso de las familias poliamorosas, las cuales cuentan con todo un arsenal instintivo dentro de los niños, como para tomarse como una situación estable y natural, los estudios, si se pudieran hacer en la misma escala, arrojarían los mismos resultados que en las parejas homosexuales, heterosexuales, divorciados y de matrimonios estables de toda la vida. Al concluir este fascinante viaje, te invitamos a reflexionar y comentar debajo de este video. ¿Cómo cambia esta información tu percepción de la sexualidad humana? ¿Y qué nuevas preguntas surgen en tu mente sobre la naturaleza del deseo y la atracción? ¿Conoces algún caso? El misterio de nuestra sexualidad sigue desentrañándose, prometiendo más revelaciones sorprendentes en el horizonte. Entonces, ¿qué nos dice todo esto sobre la naturaleza humana y nuestras relaciones actuales? ¿Es el poliamor una expresión contemporánea de impulsos ancestrales profundamente arraigados? A medida que desentrañamos estas preguntas, nos encontramos con una visión fascinante de la sexualidad y las relaciones humanas que desafía nuestros prejuicios y nos invita a reconsiderar lo que consideramos natural o normal. Quizás
la lección más valiosa sea que la flexibilidad y la adaptabilidad en nuestras relaciones han sido siempre parte integral de nuestra naturaleza humana. Y en un mundo en constante cambio, esta capacidad de adaptación podría ser más relevante que nunca. ¿Estamos preparados para aceptar esta verdad sobre nosotros mismos y nuestras relaciones? Y ahora prepárate para el siguiente video, porque hablaremos sobre un tema casi siempre desconocido. ¿Qué valoran las mujeres en el cuerpo de un hombre? ¿Y cuál es el objetivo que nuestra naturaleza evolutiva ha fijado para ello? La respuesta sin dudas te sorprenderá. Suscríbete ahora al canal y dale a la campanita para no perderte lo que sigue en esta fascinante aventura hacia la naturaleza instintiva que controla nuestros impulsos.